Continuamos con la Argentina, con su emergencia que lo justifica todo. Históricamente, Argentina en su etapa formativa como Estado independiente entre 1810 y 1880, casi en automático, decidió que las situaciones de emergencia implicaban la anulación de la ley y su reemplazo por la decisión de un hombre. Así, los directores supremos antes de 1820 obraron con atribuciones enormes, las llamadas facultades extraordinarias, que consistían en otorgarle la función ejecutiva y legislativa a la misma persona, fueron usuales hasta 1835. Con el asesinato de Facundo Quiroga, la legislatura de Buenos Aires empeoró la situación porque le otorgó a Juan Manuel de Rosas la suma del poder público, que significaba que la autoridad de un hombre reunía en su mano las atribuciones ejecutivas, legislativas y judiciales, además del mando militar supremo. Era el gobierno de un hombre, todo lo contrario al gobierno de la ley al que todos nos sometemos, incluyendo y muy especialmente el gobernante. La mayor ironía del asunto fue el título que se le otorgó a Juan Manuel de Rosas, restaurador de las leyes. Es interesante, en el mismo acto en que se eliminaba el Estado de Derecho y la primacía de la ley, al que detentaría el poder se lo llamaba restaurador de las leyes, o ironía o una confusión suprema, o procurar llegar al este navegando hacia el oeste como Colón, o creer que lograremos un fin bueno usando medios malos. Es tan increíble como querer construir 1.000.000 de viviendas y empezar demoliendo casas, como el camino del infierno que está adoquinado de buenas intenciones. La realidad histórica nos dice que con esas buenas intenciones de restaurar la ley, justamente llegamos al infierno del período de 1835 a 1852, la dictadura de Rosas, con guerras internacionales y guerras internas permanentes, con argentinos valiosos que se fueron del país a vivir a Chile, Uruguay, a Europa, con argentinos que perdieron todas sus propiedades, porque el restaurador de las leyes decidió que el castigo de sus crímenes políticos era la confiscación de todos sus bienes. Y agrego, el principio penal de que la pena es personal, no familiar, ya era un avance jurídico bastante antiguo. Es una salvajada castigar a los hijos y nietos por un crimen que cometió su abuelo. Como retroceso brutal en el siglo XX, Hitler reimplantó esa clase de pena bárbara para los desertores en el frente. Soldado que huía no solo era fusilado si lo atrapaban, sino que además todos sus familiares en Alemania eran fusilados. Una locura total. La humanidad a veces nos sorprende con esos retrocesos bruscos que hacen regresar el derecho penal a una etapa de la edad de piedra. Rosas decidió como buen padre de familia quiénes eran pasibles de la pena de confiscación de bienes, bienes que eran entregados a partidarios de Rosas, lógicamente. Ya es bastante grave si un delito político como la insurgencia o la conspiración merecen la pena de muerte con degüello, con exposición pública de la cabeza del reo en una pica, pero es insólita la pena que afecta a hermanos, hijos, nietos, convirtiendo toda una familia en menesterosos. Lógicamente, esto tuvo consecuencias en el progreso económico de todo el país, cuando los ciudadanos no saben en qué momento la autoridad les quitará sus propiedades. Nadie procura hacer inversiones o esfuerzos que mejoren la productividad. Nadie piensa en innovaciones que incorporen tecnologías nuevas. Todo queda como congelado, paralizado. La historia posterior, entre 1852 y 1880, no fue tan diferente. Lo único que aumentó fue el nivel de hipocresía. Argentina tuvo leyes
constituciones nacional y provinciales que no se cumplían, la confiscación de propiedades a humildes gauchos, el envío de estos a engrosar el contingente del ejército custodiando fronteras, fue vergonzoso. El poema Martín Fierro no es literatura de ficción. El tratamiento que recibieron los delitos políticos continuó siendo brutal, medieval. Por ejemplo, la muerte de Chacho Peñalosa, insurgente, opositor político a Mitre, sin forma alguna de juicio, ejecutado a lanza, degollado, su cabeza expuesta en la punta de una pica, para escarmiento de la chusma, se dijo, generaron una Argentina que ahora tenía leyes e instituciones que no mandaban al gobierno, ni lo refrenaban al gobierno en su accionar. La etapa de Rosas era de una brutalidad sincera. Tenía la suma del poder público. En cambio, la etapa posterior, hasta 1880, fue de una brutalidad hipócrita. Los presidentes seguían teniendo la suma del poder público, lo afirmaban en privado, pero lo negaban en público. El trato penal dado a los indios durante la conquista del desierto en 1879 es otro ejemplo muy claro de la total ausencia de frenos a las decisiones políticas de la autoridad. Mujeres y niños indios no tenían derechos como los demás ciudadanos. Luego de 1880, progresivamente el imperio de la ley lentamente se fue afirmando y esto se fue reflejando en el progreso económico y productivo de Argentina. El Estado procuró la alfabetización de su población, Ley 1420, la progresiva incorporación al mercado del trabajo, la independencia del Poder Judicial se observó como un bien deseable y el Estado dejó de confiscar propiedades a sus enemigos políticos. Se limitó a encarcelarlos. En 1912, la ley Sáenz Peña procuró la incorporación de las masas a la democracia con el voto universal, secreto, de los varones mayores de edad. Se estableció la distribución 2/3, 1/3 de la Cámara de Diputados, permitiendo a la primera minoría la participación en el Congreso de la Nación. El criterio anterior era que quien ganaba se llevaba el 100% de las bancas. Sin embargo, el proceso de participación popular desencadenado tuvo una derivación imprevista. El radicalismo ganó la presidencia de la Nación en 1916, liderado por Hipólito Yrigoyen. A pesar de los objetivos declarados de sanear las instituciones de nuestro país, la intervención sucesiva de numerosas provincias en manos de gobernadores de la oposición, la identificación de la Unión Cívica Radical con la nación misma, nuevamente en nombre de situaciones de emergencia, significaron de nuevo la justificación del gobierno de un solo hombre que reemplaza al gobierno de la ley. La ejecución sin forma alguna de juicio previo de numerosos trabajadores en huelga en Chubut y Santa Cruz, las huelgas de la Patagonia trágica, muestran nuevamente el compromiso relativo de los líderes argentinos por el gobierno de las leyes. El patronazgo estatal, es decir, el ingreso de empleados públicos sin forma alguna de concurso público entre los candidatos, fue la continuidad agudizada de prácticas de nombramientos de partidarios propios por el gobierno de turno que venían desde muy antiguo en la historia argentina. La implantación docente y progresiva de una disyunción entre los argentinos, calificándolos de patriotas o vendepatrias, que ya había sido explotada por el gobierno dictatorial de Juan Manuel de Rosas, fue retomada por Yrigoyen. El maniqueísmo buenos-malos que mostraba la división de los argentinos entre federales y unitarios volvía ahora actualizada en la visión de la lucha de la causa radical contra el régimen.
Los problemas generados por esta forma de razonar y mirar la realidad política en términos de amigos-enemigos es que la oposición también queda inundada de este estilo que todo lo cubre y también se considerará legitimada para utilizar armas fuera de la ley para abatir al radicalismo. El golpe de Estado de 1930 es un paso más en esta trágica escalada en la cual las leyes son dejadas a un costado por considerarse insuficientes para superar esta situación de emergencia. El concepto amigo-enemigo en política da una idea bastante cercana a la de una guerra interna y lógicamente hay pocas situaciones más excepcionales y de emergencia que una guerra. Toda esta argumentación lleva a convertir en habitual, en consuetudinaria, la violación de la ley, de acuerdo a la opinión del momento. Basta con que un actor político con poder real considere que se está viviendo una situación de emergencia para la patria para que quede legitimado y justificado el dejar a un costado todo el sistema institucional, siendo reemplazado por la voluntad del más poderoso del momento. Continuaremos en nuestro próximo audio-video. Si te gustó este video, te pido suscribirte, activar la campanita, comentar, porque defender la democracia republicana vale la pena. Mi nombre es Rodolfo Lemos Angulo.